Gente bastante movidito, bastante caliente el contexto político de este país en las últimas horas. Y esto solo nos deja ver una conclusión. El presidente Gustavo Petro se mamó, se cansó, se le colmó la paciencia con esos expresidentes y con esos líderes políticos tradicionales que prácticamente no quieren ver que se ejecuten, que se realicen las grandes transformaciones que necesita Colombia. Esas propuestas que planteó el entonces candidato Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales a la ciudadanía. Y bueno, los ideales que Petro también ha tenido y por los que ha luchado durante toda su vida. Partamos de una sola cosa y yo creo que esto es importante compartirlo, comentarlo para que le llegue a más gente. ¿Ustedes de verdad creen que al millonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval, de Corficolombiana y bueno, de cuánta cosa ustedes se imaginen, ustedes de verdad que a ese señor le beneficia en algo una reforma pensional, teniendo en cuenta que él se ha llenado los bolsillos con la administración de fondos privados de pensión? No, por eso es que está utilizando ese brazo económico y ese poderoso brazo político que él tiene para desprestigiar al gobierno Petro y a estos proyectos que buscan beneficiar al pueblo colombiano. Lo mismo sucede con la reforma a la salud. Existen senadores y representantes que tienen grandes intereses en IPS, en EPS y en este contexto de la salud en general y que se han enriquecido, se han llenado los bolsillos a costillas de gente enferma, de colombianos que en estos momentos están en pasillos de hospitales esperando a ser atendidos, de colombianos que tienen que hacer largas filas para adquirir medicamentos. Y bueno, también sucede con la reforma laboral. ¿Ustedes creen que Álvaro Uribe Vélez, quien nos quitó varios derechos a millones de trabajadores en Colombia, quiere una reforma laboral? Obviamente no. El tipo quiere seguir beneficiando a unos pocos. Y así es como ha funcionado este país durante los últimos 50, 60 años, pues de que se tienen registros sobre personajes políticos bastante nefastos. Pero en fin, el presidente Gustavo Petro se mamó, puso en su lugar a esta gente y quiero que observemos lo que publicó un bastante reflexivo el mensaje del jefe de Estado en la mañana de este 26 de abril. Él escribió: Carlos Pizarro, el hombre de la guerra y el hombre de la paz. En la guerra sobrevivió, en la paz lo asesinaron quienes no querían ningún cambio en Colombia. La paz será definitiva en Colombia cuando el peligro de morir esté en la guerra y no en la paz. Empecemos. Al primero que atendió fue a Álvaro Uribe Vélez, el líder de los sótanos del infierno, del Centro Democrático, quien escribió: el sistema actual ha logrado que en las mejores clínicas privadas tengan la misma atención el rico y el pobre. Con el control estatal se llega al maltrato de la población y al privilegio de la burocracia política. El presidente Gustavo Petro le respondió: en nuestro proyecto es el paciente el que escoge qué entidad de salud le presta la atención, incluso médico o médica. Uribe volvió a escribir: habrá manera de una reflexión sobre la salud que solamente reforme atención preventiva y en comunidades dispersas y salario de los servidores del sistema. Expresidente Uribe, le respondió Petro, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos si sabe que eso lleva a desatender pacientes, incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales? Y eso es lo que hemos visto durante bastantes años. Recordemos que Álvaro Uribe es el promotor, uno de los promotores de la Ley 100, que ha beneficiado a esas grandes EPS que se han robado la plata de la salud de los colombianos y pues reitero, se han vuelto millonarias a costillas de la enfermedad, del dolor de miles de personas a diario en diferentes partes del país. Ahora bien, viene César Gaviria, este señor que no deja en paz al Partido Liberal, este señor que sigue llenándose los bolsillos, que sigue creyendo que tiene un poder enorme y que puede hacer lo que se le dé la gana con este país. Por acá, Gaviria, veamos este artículo de la W Radio, por favor. Gaviria advierte sanciones a congresistas liberales que apoyen la reforma a la salud. O sea, ¿ustedes pueden creer esto? Presidente Gustavo Petro le respondió: si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto que hace Gaviria es una completa amenaza para sus congresistas y sobre todo senadores y representantes que apoyen a la reforma a la salud.
Vuelve a opinar Petro sobre el tema. El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Esto define a la perfección lo que es Gaviria. Sancionar por ejercer la libertad. Pero ojo, porque pues también hay que decirlo, existen congresistas parados en la raya que no quieren dejarse manipular de César Gaviria y que son liberales, o sea, de verdad son liberales. Por acá W Radio escribió, 18 de 33 representantes liberales envían carta al expresidente César Gaviria por sus advertencias sobre la reforma a la salud. Sus advertencias, sus amenazas más bien. Se declaran molestos e indignados y califican de improcedentes y antidemocráticas las medidas anunciadas contra quienes apoyen el proyecto. Correcto. Y reitero, existe gente valiente en el Partido Liberal, como el representante de la Cámara Juan Carlos Lozada, que es uno de los firmantes de esa carta, y también esta señora que se llama María Eugenia Lopera, quien votó a favor de la ponencia de reforma a la salud del gobierno nacional, pese a la advertencia del expresidente César Gaviria. Escuchemos qué fue lo que dijo la representante. Hoy voy a dormir tranquila y cuando regrese a mi ciudad, Medellín, voy a mirar a mi mamá a los ojos tranquila, porque lo hice a conciencia, porque esas personas que confiaron en mí en Antioquia, 87.730, les puedo decir que lo hice solo pensando en las personas de a pie, que lo hice pensando en los campesinos, que lo hice pensando en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan. No voy a ser más cómplice de este sistema y con tranquilidad y con conciencia he dado mi voto. Muchas gracias. Bueno, muy bien por la representante María Eugenia Lopera del Partido Liberal. Curul por Antioquia, como ella acaba de decir. Hay gente valiente. Como también la señora Olga González. Ella escribió, por coherencia a mis principios como mujer liberal, progresista y al mandato del cambio que reclaman millones de colombianos, acompaño la reforma a la salud del gobierno Petro. Del gobierno nacional, perdón. La misión del Partido Liberal es ayudar a resolver los problemas estructurales de la sociedad colombiana. Olga Beatriz le hizo campaña, eso hay que decirlo, al presidente Gustavo Petro en el departamento del Tolima. Ser liberal progresista significa apoyar las grandes reformas sociales que el gobierno del cambio exige. Esas reformas sociales a la salud, a las pensiones, a lo laboral, al medio ambiente. 11,5 millones de colombianos votaron en un programa de gobierno, que es el gobierno del cambio y de las transformaciones. Por eso, apoyaremos la reforma a la salud como una reforma de equidad. Es muy importante que esa Colombia profunda, que es casi más de la mitad de Colombia, tengan acceso a la salud. Garantías de ese derecho fundamental. Prestación de un servicio en excelentes condiciones, una reforma que sea equitativa, que genere justicia y que nuestros millones de colombianos tengan acceso a la calidad de esta gran reforma a la salud. Bueno, ella es Olga Beatriz González, también liberal y quien se merece igualmente un aplauso. Viene y aparece Juan Manuel Santos, porque como que ya están tocándole las fibras a quienes esta clase política tradicional ha defendido toda la vida. Juan Manuel Santos escribió, presidente Petro, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Bueno, seguramente el que tiene prepagada y todas las atenciones de alta calidad, pues lo dice bajo esa convicción. No lo digo yo, lo dice la revista de Lens. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido. Ay, Dios. Y Gustavo Petro le respondió, señor expresidente Juan Manuel Santos, esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista de Lens. Colombia queda en el puesto 81, no, mejor dicho, uno de los mejores sistemas de salud. Esa fue la respuesta de Gustavo Petro, quien ya ha puesto en su lugar a Álvaro Uribe, a César Gaviria y ahora a Juan Manuel Santos. No podía faltar acá la señora Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos de toda la vida. Vale, cuidado, es que también están utilizando lo que les estaba diciendo hace un rato, ese poder económico para untar a medios de comunicación tradicionales y que se encarguen de desinformar o de tergiversar información frente a las reformas. Y ustedes ya han visto eso en los últimos 8 meses.
Pero acá estamos nosotros para mostrarles la verdad. Vicky Dávila escribió: exclusivo, la reforma a la salud de Carolina Corcho le costará al país más de 113 billones de pesos en 10 años, según el Ministerio de Hacienda. Y adjunta acá la fotografía del ministro y un cuadro sobre los costos de la reforma a la salud. Petro le respondió: no señora, usted cogió un cuadro viejo de febrero que incluyó todos los gastos que se generan por la situación de quiebra de las EPS y no por la reforma a la salud. Los costos de la reforma tienen que ver con el componente de atención primaria que no existe en Colombia. Por acá le escriben: Vicky Ávila, no haga más el ridículo, periodismo incompetente. En fin, continuemos, ya vamos a finalizar. Por acá Holman Morris escribió: en el Congreso ayer quitaron el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, denunció hace unas horas el presidente Gustavo Petro. Sectores del Congreso le siguen incumpliendo al país, le siguen apostando a la guerra. El país votó por cambios. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar a quienes tienen los latifundistas la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra. Yo no entiendo si después de convocar a quienes han sido insurgentes a una firma con el Estado, hay que engañarlos al estilo colombiano. Yo no entiendo cómo un presidente como Santos firma la paz y un Congreso de la República hoy deshace los artículos de la paz, los vuelve impracticables. Entonces digan de frente, como lo dije en una intervención anterior, pues entonces digamos de frente que no se va a cumplir los acuerdos con la FARC. No a través de la trampa y la tramoya, para dejar que pase el tiempo sin cumplir los acuerdos, porque eso lo único que va a originar es que jóvenes campesinos de nuevo tomen las armas en Colombia y no se pueda hacer el final de una era de violencia y el comienzo definitivo de una era de paz. Bueno, y acá también entra el expresidente y títere Iván Duque, que fue el encargado, por pedido de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático, de destruir, de hacer trizas los acuerdos de paz. Bueno, finalmente el presidente Gustavo Petro se refirió a la solicitud que le hizo a sus ministros, pues de que renuncien. Por acá escribió las razones. Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, primero, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada completamente. No quieren eso. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Luego agregó: la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Obviamente ahí se está refiriendo a César Gaviria, al mismo Pastrana, en fin, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada, evidentemente, contra César Gaviria. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pidió un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Y finaliza: tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Bueno, se emberracó Gustavo Petro, y con mayor razón, porque pues no están permitiendo que se ejecuten esas grandes transformaciones, y varios de sus ministros pues no están sirviendo para eso, siguen obedeciendo a esa política tradicional que busca beneficiar a unos pocos. Por acá, León Valencia, y ya para terminar este video, es excelente esta reflexión. La situación es así: Petro, como lo anunció en la campaña y como lo ha pregonado toda su vida,
quiere reformar el país y las cabezas de los viejos partidos se resisten a los cambios. Lo ideal sería una aproximación, un pacto social y político, pero no es lo que está ocurriendo porque prácticamente no lo están permitiendo. No siendo más, de verdad, invitadísimas e invitadísimos a suscribirse si están en YouTube, si están en alguna otra plataforma, a comentar y a compartir este video. Si están ahí en Facebook, pueden enviar estrellitas, pueden mandar donaciones, en fin. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Y compartamos esto porque ya es agotador de verdad lo que está sucediendo y el ataque que está recibiendo este gobierno por parte de esa élite política poderosa y de los medios de comunicación tradicionales. Un abrazo.